Buenos días muchachos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar con la segunda clase de estadística descriptiva. Nos vamos a enfocar a las tablas de distribución de frecuencias, cómo trabajarlas, qué tipos de tablas hay y cómo construirlas. Revisemos lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos en la primera clase, los conceptos básicos de estadística descriptiva, decíamos que para hacer un estudio descriptivo teníamos que tener claro un objetivo de investigación. El objetivo que vamos a tener hoy claro es el siguiente. Vamos a conocer si una de las causas de la deserción escolar en el Instituto Virtual Doña Rita es el no poder asistir a las clases presenciales los días sábados. Para poder cumplir con este objetivo de investigación, necesitamos escoger la variable más relevante. La variable más relevante en este caso es el número de inasistencias y específicamente el número de inasistencias en el primer año de estudio de los alumnos del Instituto de Doña Rita. Entonces, se le pregunta a una muestra de los estudiantes del instituto. Se tomaron 30 estudiantes y se les pregunta cuántas inasistencias han tenido en el último año. Entonces, acá tenemos los resultados. Esa información se tiene en una tabla, pero la información puesta de esta manera no nos brinda una información adecuada, no nos dice cómo deberíamos continuar para medir, para cumplir con el objetivo de investigación, qué pasos podríamos seguir para poder organizar esta información. Se construyen entonces algo que se llaman tablas de distribuciones de frecuencias, que nos ayudan a organizar la información y que cualquier persona que tenga disponibilidad para poder revisar este estudio pueda interpretar la información de la mejor manera posible. Entonces, lo primero que se debe hacer es organizar la variable. Organizamos la variable según los diferentes valores que esa variable puede llegar a tener. En este caso, tenemos valores de la variable de inasistencias de 0 a 7. Después tenemos que contar cuántas veces se repite cada uno de esos valores. Y entonces, a eso se le conoce como la frecuencia absoluta. Se simboliza con una n subíndice i. Esa frecuencia absoluta, en este caso, es el número de estudiantes que han tenido esta cierta cantidad de inasistencias. Entonces, tenemos que dentro de la tabla, la información que recogimos, hay 4 de los estudiantes que no han fallado ninguna vez, 5 que han fallado una vez, 6 estudiantes han fallado 2 veces, 5 han fallado 3 veces, 4 estudiantes han fallado 4 veces, 4 estudiantes han fallado 5 veces, 6 estudiantes han fallado 6 veces y un estudiante ha fallado 7 veces. Contamos, ¿no? 1, 2, 3 y 4 inasistencias. Entonces acá 4 inasistencias de 4. Listo. Y hacemos ese conteo de datos. Esa frecuencia se llama entonces frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, cuando sumamos la columna de la frecuencia absoluta, debemos tener en el resultado de la suma el número de elementos de la muestra, 30 en este caso. Recordemos, número de elementos de la muestra, 30. Siempre que necesitemos el número de elementos de la muestra, sumamos la columna de la frecuencia absoluta. Pero no es la única frecuencia que podemos tener. Esa información también la podemos presentar de diferentes formas, como por ejemplo en términos porcentuales. Y aparece una frecuencia que se llama la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos da la misma información que la frecuencia absoluta, pero en términos porcentuales. 13.3% de los estudiantes han tenido 0 inasistencias. 16.7% de los estudiantes han tenido una inasistencia. Y así sucesivamente. Esa frecuencia, que se llama frecuencia relativa, se calcula de la siguiente manera. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de elementos de la muestra. Se puede trabajar en términos decimales o se puede trabajar en términos porcentuales al multiplicarlo por 100. Entonces tenemos, por ejemplo, para el primero, 4, que es la frecuencia absoluta, dividido entre 30, que es el número de elementos de la muestra, multiplicado por 100 nos da 13.3. 5 dividido en 30 por 100, 16.7. 6 dividido en 30 por 100, 20. Y así sucesivamente. Esta suma de esta columna nos debe sumar el 100%. Si lo estamos trabajando con decimales, debe sumarnos 1. No más ni menos de ese valor. Ahí sabemos que estamos calculando bien ese valor de la frecuencia relativa. También existe otra frecuencia que se llama la frecuencia absoluta acumulada. Esa frecuencia absoluta acumulada es una frecuencia posicional.
nos dice cada valor de la variable en qué posición se encuentra dentro de la distribución. Imaginemos que tenemos estos valores de la variable sueltos, ¿sí? En la tabla organizados del menor al mayor. Habrían 4 ceros, 0, 0, 0, 0, 5 unos, 1, 1, 1, 1, 1, así sucesivamente organizaríamos un listado de datos. Y si nosotros queremos saber qué número o qué valor de la variable se encuentra en la posición 15, pues tendríamos que contar ese orden y llegar hasta el 2 en este caso. La frecuencia absoluta acumulada directamente nos dice, en la posición 15 se encuentra un 2 dentro de la distribución. Entre la posición 16 y 20 se encuentra un 3. Entre la posición 21 y 24 se encuentra un 4, y así sucesivamente. Esta es la forma de trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. Ella nos va a servir para medidas de tendencia central, medidas de dispersión. En el momento, solo nos va a recordar que debemos calcularla cuando construyamos una tabla de distribuciones de frecuencia. Esto es lo básico que debe tener una tabla de distribuciones de frecuencia. Ahora, si una persona que revise este estudio puede darnos más información que con solo la tabla que teníamos acá. Existen diferentes tipos de tablas de distribuciones de frecuencia. El primero de ellos se llama distribución simple, y es una distribución que se caracteriza por la existencia de pocas observaciones y por la inexistencia de valores repetidos. Pocas observaciones, es decir, que la variable toma pocos valores. Y además de eso, esos pocos valores que toma la variable no se repiten dentro de la distribución. Por ejemplo, la estatura en metros de los 5 miembros de una familia son las siguientes. Nuestra variable son las estaturas en metros, y tenemos 1,65, 1,70, 1,60, 1,75 y 1,73. Ninguno de los valores de la variable dentro de esos 5 elementos de nuestra muestra se repite. Todos se presentan una sola vez dentro de la distribución. Lo que podemos hacer con esta información es organizarla en forma ascendente, nada más. Al ser pocos los datos, no se precisa de tabla alguna para organizar la información. Si lo hiciéramos así, conoceríamos que la frecuencia absoluta es 1 para cada uno de ellos, la frecuencia relativa en este caso sería 20% para cada uno de ellos, y ya, la información no tendríamos ninguna adicional. Lo que hacemos es organizarla de manera ascendente, del menor al mayor. Listo, y ahí tenemos una tabla de distribución simple. La tabla de distribución tipo 2 es una tabla que se llama también ponderada. Son las que muestran muchas observaciones, pero donde la variable toma pocos valores distintos. En el estudio que hicimos en el ejemplo inicial, pues el número de inasistencia los sábados lo podíamos haber tomado no solo de 30 estudiantes como en la muestra que tomamos allí, sino haber tomado 200 estudiantes de la universidad. Entonces, allí aumentamos el número de observaciones, pero la variable seguramente no va a cambiar. Va a tener los mismos valores de 0 a 7, ¿cierto? Entonces, tomo pocos valores de la variable, muchas observaciones puedo tener dentro de la distribución. El ejemplo que construimos al principio es un ejemplo de una tabla de distribuciones ponderada. Acá lo tenemos de nuevo. El número de inasistencias, la frecuencia absoluta, que es el número de estudiantes que tienen esa cantidad de inasistencias, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada. Este es un ejemplo de una tabla de distribuciones tipo 2. Es donde ya los valores que toma la variable se repiten, ¿sí? La distribución tipo 3 es una distribución que también se llama distribución agrupada. En esta distribución agrupada, nosotros tenemos muchas observaciones. Hay demasiadas observaciones y los valores que toma la variable son valores distintos, muchos valores distintos. Es decir, tenemos muchas observaciones y muchos valores de la variable. Lo que podemos hacer acá es organizar la información de una manera diferente, por grupos, agrupando la información para poder hacerla más manejable dentro de nuestra investigación. Por ejemplo, vamos a trabajar con una estatura. La estatura es una variable cuantitativa continua. Esa variable cuantitativa continua nos va a tener que dar mucha información. Por ejemplo, yo tengo estudiantes o personas que puedo medir y pueden tener una estatura de 1,50 y de 1,51, 1,52, 1,53, 1,54, etcétera, etcétera. O sea, nuestra variable, al ser continua, tiene muchos valores. Recuerden que una variable continua es aquella que no se puede representar por un número entero,
se representa por números racionales, fracciones. Entonces, acá, o números decimales. Acá entonces necesitamos ese tipo de información. Las estaturas de los 100 estudiantes, por ejemplo, la organizamos en tablas donde agrupamos los datos. Tenemos estaturas entre 1,50 y 1,55, entre 1,55 y 1,60, entre 1,60 y 1,65, entre 1,65 y 1,70, entre 1,70 y 1,75. La frecuencia absoluta, lo que hacemos es que si tuviéramos los 100 datos allí, empezaríamos a contar cuántas estaturas de 1,50 hay y meterlas dentro de este grupo. Cuántas de 1,51, 52, 53, 54 y sus intermedios, pero nunca llegar hasta el 1,55. Es decir, que aquí tenemos intervalos cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Como en matemáticas, ¿no? Tocamos valores de esto de 1,50, pero no tomamos valores de 1,55. Si aparece un valor de 1,55 lo tendríamos que poner en el segundo grupo. Es un intervalo cerrado en el lado izquierdo, abierto en el lado derecho. Acá, entonces, tenemos dos columnas dentro de la variable. La primera se llama límite inferior del intervalo y la segunda se llama límite superior del intervalo. La información se debe meter dentro de esos grupitos y además de eso nos debe dar también el número de elementos que tomamos de nuestra muestra. Pero hay un dato que se calcula con la variable que es un promedio de los dos límites que nos va a ayudar a tener como si tuviéramos una variable única. Se llama una marca de clase. La marca de clase va a representar a estos valores de cada intervalo. La marca de clase, como lo dije ahorita, es el promedio entre los dos límites, límite superior más límite inferior, superior más inferior, sobre 2, estamos promediándolo, y eso nos da este valor, 1,50 más 1,55 dividido en 2, 1.525, 1,55 más 1,60 dividido en 2, 1,575, 1,60 más 1,65 dividido en 2, 1.625, y continuamos haciendo el ejercicio. Y hay otra operación que se llama la amplitud del intervalo. ¿Qué tan ancho es ese intervalo? Esa amplitud del intervalo se calcula haciendo la diferencia entre el límite superior del intervalo y el límite inferior del intervalo. Límite superior 1,55 menos límite inferior 1,50 y eso nos da 0.05 para nuestra tabla. Todos los intervalos de esta tabla que tenemos acá se llaman intervalos de la misma amplitud. Si hacemos la diferencia para cada uno de ellos tenemos siempre la misma amplitud de 0.05. Bueno, en un siguiente video vamos a trabajar cómo agrupar datos, porque estas tablas de distribuciones agrupadas tienen bastante trabajo. Vamos a mirar cómo se agrupan datos, cómo se organizan datos dentro de una tabla tipo 3 y desde allí vamos a representar muchas de nuestras variables cuantitativas continuas en términos agrupados y tenemos muchas observaciones. Listo, muchachos, voy a dejar hasta ahí, nos vemos en una próxima sesión y rico verlos.